esta clase, pero con tantos bloqueos por aquí y por allá, hay mucha gente que no va a poder llegar. Caso A, dice cuando la varianza poblacional es conocida y el tamaño de la muestra es grande, o se sabe que la población tiene una distribución normal. Entonces el estadístico de prueba será media muestral menos la media poblacional sobre el error típico de la media muestral. Y veamos el ejercicio que dice. De acuerdo a las normas establecidas en una prueba de aptitud académica, las personas que han concluido sus estudios secundarios debían tener un promedio de 76.7 puntos. Igual que ustedes, me voy a anotar los datos. Dice, a ver, se sabe por una investigación anterior sobre el caso que la desviación estándar fue de 8.6 puntos. Y si 45 personas que concluyeron estudios secundarios son elegidas aleatoriamente y alcanzan un promedio de 73.2, probar la hipótesis de que el promedio ha disminuido a un nivel de confianza del 99%. Entonces, prácticamente ya tenemos todos los datos. En la realidad, este promedio no lo vamos a tener, porque es de la muestra. Tampoco vamos a tener esta desviación estándar, porque esta desviación estándar es de la población. Y el promedio era de 76.77 puntos. Este dato sí lo vamos a tener, pero este dato vamos a tener que obtener como está en las prácticas correspondientes. Y tenemos una muestra de 45. Entonces, en los datos, ¿qué vamos a tener? ¿Y se fijan? Yo estoy cometiendo el mismo error de todo el mundo. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué hemos dicho? Primero rayaremos la cancha. Entonces, rayando la cancha, ¿qué tenemos? Planteamiento de las hipótesis. Dice, el promedio ha disminuido. Teníamos un promedio de 76.7. Entonces escribimos en simbología matemática. Media menor de 76.7. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? Estamos empezando a rayar la cancha. Por lo tanto, no tiene el igual aquí. Si no tiene el igual, es la hipótesis alterna. Entonces, la hipótesis alterna será que simbolizamos con H sub 1 o H sub A, la media es menor de 76.7. Su contrario será la hipótesis nula, H sub 0, media mayor o igual a 76.7. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Pues vamos al paso 2. Selección del nivel de significación. Dice, con una confianza del 99%. ¿Eso qué significa? 1 menos alfa, 0,99. Por lo tanto, alfa, ¿cuánto es? ¿Cómo es? ¿Cuánto es alfa? Ya pues. 0,01. Aquí en los datos dice nivel de confianza del 99%. Y eso es 1 menos alfa. Por lo tanto, alfa, ¿cuánto es? 1% dice. 1%, ¿no es cierto? Entonces, alfa, 1%. Tanto hemos explicado para poner 1%. Ya tenemos el segundo paso. Tercer paso. Descripción de la población que interesa y planteamiento de supuestos. Según los datos que tenemos, conocemos la varianza poblacional, ¿no es cierto? No conocemos tamaño de la población. Además, dice que la población se distribuye en forma normal. Este es un requisito para poder utilizar la distribución Z o la distribución T. Población se distribuye en forma normal, se conoce la varianza poblacional. Y la muestra además es grande, ¿no es cierto? 45 es muestra grande. Entonces ya tenemos aquí
de acuerdo al enunciado pequeñito ese que estaba. Paso 4. Dice selección del estadístico pertinente. El estadístico pertinente está en función de el parámetro. Entonces aquí la mamá es la media poblacional, entonces el estadístico será su hijito, que es la media muestral. Entonces media muestral. Nada más, ponemos solamente cito. Dice especificación del estadístico de prueba y consideración de su distribución. Esto está en función a la descripción de la población que interesa básicamente. Si dice muestra grande, automáticamente aquí es Z. ¿Y cuál es la fórmula? Dice muestra grande, media poblacional única, varianza poblacional conocida. Entonces estamos hablando de la media poblacional y muestra grande, la fórmula será Z calculada igual a la media muestral menos la media poblacional sobre el error típico de la media muestral. Y esta es nuestra fórmula. Paso 6. Especificación de las zonas de rechazo y no rechazo. Eso hemos dicho, está en función de la hipótesis alterna, entonces nuestra zona de rechazo va a estar al lado izquierdo. Dice menor que. Está en función del nivel de significación y está en función de del estadístico de prueba. Entonces, dice alfa 0,01 lado izquierdo. A ver, comprueben si está bien. Yo había puesto aquí menos 2,33. ¿Está bien? Yo tampoco me he preparado mi tabla para dar la clase. Entonces, hasta aquí hemos rayado la cancha. ¿Y qué decimos? Si la Z calculada es menor que esta Z de tablas, vamos a rechazar la hipótesis nula. Todavía no tenemos aquí Z calculada. Entonces, nos vamos al paso 7, que es la recolección de datos y cálculo de estadísticos necesarios. ¿Qué teníamos en los datos? La media muestral, 73.2. La desviación estándar de la población, 8.6. Tamaño de la muestra, 45. Y además tenemos la media poblacional que está en la hipótesis 70 y... No había notado eso, 76 punto y algo me acuerdo que era. 76.7. Entonces reemplazamos valores para sacar la Z. Dice media muestral 73.2. Media poblacional está en el paso 1, 76.7. Desviación estándar de la población 8.6. Raíz cuadrada del tamaño de la muestra 45. No tenemos tamaño de población, por lo tanto no utilizamos factor de corrección de poblaciones finitas. Calculando Z, se fijan, va a salir negativo. Z calculada, menos 2.73, salvo error u omisión. A ver, comprueben. Sale el mismo resultado. Gracias. Paso 8. El paso 8 decía decisión estadística. Y necesitamos la gráfica. Z de tablas, menos 2.33. Z calculada, menos 2.73. Menos 2.73 está al lado izquierdo de menos 2.33. Por lo tanto, cae en la zona de rechazo. Entonces, ¿qué decimos? Con el 1% de significación se rechaza la hipótesis nula. Tenemos las conclusiones. Si rechazamos la hipótesis nula,
Aquí está la hipótesis nula, ¿no es cierto? Entonces la vamos a rechazar, la hipótesis nula. Y nos vamos a quedar con la hipótesis alterna. La rechazamos, la hipótesis nula. Y aquí en las conclusiones ya hablamos con el nivel de confianza. Entonces, ¿qué decimos? Con el 99% de confianza, efectivamente, el promedio había sido menor de 76.7. Es decir, que no se ha incrementado. Y así es. El promedio general ha disminuido. ¿Dudas? ¿Preguntas? Dice, perdón, Z, menos 2,33, ¿de dónde salió? De la tabla. Z Sí, de la tabla. al A ver, 99%. al 99%. Es decir, aquí en la mitad está el 50 y aquí tendría que estar 0,49, porque aquí en la puntita está 0,01. Entonces, buscando 0,49 en la tabla, salvo error o omisión, por eso les decía, Z es menos 2,33. A ver, una miradita. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Me sale 2,57. Dicen de la tabla lo que tenemos que leer es ese valor de 2,33. No, yo lo he leído con 2,58. No sé si podríamos revisar esa partecita. Claro que sí. ¡Qué horror! No tengo ni Moodle en esta computadora. ¿Alguien nos puede compartir la tabla Z?